Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Checo, gracias por estar aquí en PDA Paranormal. Hoy tenemos un invitado que es muy importante para mí, ya que está junto conmigo en la radio y sabemos que tiene mucha facilidad para contactarse con las entidades o energías de la otra dimensión. Frank Eli. Gracias, Frank Eli, por haber venido. Te agradezco mucho. No, hombre, pues gracias. Amigo, ahí en la mano, ¿no? Pues antes aquí, acuérdate que hay que decir salud. Saludcita. ¿Sí? Aquí nada de que me ven y que me voy a quemar. Saludcita, váyanse por su tequilita, su whisky, su chela. Su traguito. Frank, a ver, cuéntame, ¿cómo empezaste en este asunto de lo paranormal? ¿Qué fue lo primero que te pasó? Para decir, yo esto. Mira, no sé si fue como un acto a conciencia en sí, pero desde muy pequeño yo empecé con las manifestaciones. Mi abuela materna fallece cuando yo tenía aproximadamente 1 año de edad, entonces no tuve posibilidad yo de conocerla. Ok. Y bueno, les platico aquí a sus seguidores. Yo soy originario de la Junta de Chihuahua. Eso. No soy de aquí de Chihuahua capital, pero vivía en un pueblito que está pegado a la Junta y siempre me mantenía en la casa de mis vecinos, más que mi propia casa. Entonces una de mis vecinas, el chisme. siempre desde meses. Ok. Entonces una de las veces apenas empezaba a hablar y a caminar, estaba yo con una de mis vecinas en la parte de afuera de su casa, tenían como un escaloncito, una banquetita donde siempre nos sentábamos pues a la resolana. Claro, a apartar los moyotes. Y en eso, te digo, yo apenas empezaba a hablar y estaba yo sentado y le hago así enseguida a la banqueta y le digo, vente María, siéntate. Y siéntate María, y siéntate María. María pues era mi abuela. Entonces fue aproximadamente, que te gusta, como a los 3 años de edad, yo creo que empiezo con esta manifestación de mi abuela, y que te digo, es un acto pues ya un poquito a conciencia de lo que yo más o menos me acuerdo, tengo recuerdos vagos de esa vez, ya después mi mamá me lo corrobora, y durante toda mi infancia tuve este tipo de manifestaciones. Siempre sentía pues las energías, los entes, las entidades que estaban presentes en mi casa, en particular pues siempre había mucha manifestación de cosas, llegaba a ver a una viejita, llegué a ver también a un señor, y yo siempre se lo decía a mi mamá. Y ¿Tu también mamá qué decía al respecto? Siempre decía que era un niño muy fantasioso. ¿Qué tal? Entonces, es que eso es lo que pasa difícil, con nosotros, sí, es difícil como lo para que nos mencionas, crean. porque a veces uno mejor se queda callado. Sí. Y más cuando está uno chiquito que quiere hablar de todo, ¿sabes cómo? Igual a mí me pasaba que veía a alguien y veía a una persona junto, pues, a esta misma, era un familiar que ya había fallecido, y pues te tiraban a loco. Entonces ya más veías y callabas y hacías esto, ¿no? Volteabas de un lado para otro. Fíjate que yo nunca me callé, nunca pude ser es esa... que hay una diferencia de tiempos de ti y de mí. Yo tengo ya 43 años, tú estás más joven, y obviamente aquí ya eres más abierto en ese asunto. En el caso mío pasamos una época más complicada. Muy complicada y muy de closet, como le digo. O sea, de que no, lo paranormal era así como que no lo puedes hablar. Claro. Sí. Fíjate que en mi casa también, porque pues en mi casa mi mamá viene de ser una persona muy entregada a la religión, a la religión católica, entonces sí era como que pues era más lo que la religión te imponía, ¿sabes? Entonces, digo, no se me dificulta porque a final de cuentas nunca me lo callé. Más sin embargo, sí tuve una etapa en la que lo reprimí, pero no por el miedo al que dirán, sino por el miedo a yo experimentar el siguiente paso, ¿sabes? Fue como que más un miedo personal, más un miedo interno. Ya cuando estoy más grande, que empiezo a tener como más conciencia, empiezo a presentir muertes de personas. Y eran personas pues muy allegadas. Qué fuerte, ¿no? Entonces... Y obviamente sin poder decirles nada. Sí. Entonces cuando empiezo a tener este tipo de presentimientos es cuando empiezo yo como que a no querer sentirlo, ¿sabes? O sea, hasta llegar a preguntar, Dios, pero ¿por qué me hace sentir a mí esto? Sí, claro. Si no quiero, o sea, sí tuve como que ese bloqueo de decir, no lo quiero estar sintiendo, no me gusta, no creo que sea algo que me traiga algún beneficio, ¿sabes? Que en ese momento yo no encontraba el por qué tenía yo este tipo de dones. Entonces, sí fue una represión, pero un poquito más de mi parte, no del que dirá. Ok, y volviendo al tema de esto de las muertes que tú presentías,
o que veías. Ujú. ¿Alguna persona cercana, muy cercana, le pasó? Sí, ¿Y sí, cómo le hiciste de para hecho, sobrellevarlo? empecé con mismos familiares míos, fue como yo empiezo a presentirlo y yo siempre se lo decía a mi mamá, mamá, estoy sintiendo esto. Y mi mamá decía que no, Frank, tranquilo, no. Y luego Y pasaba, ¿y qué decía tu pasaba, mamá? y mi mamá como que siempre te digo, como que hacía caso omiso, ¿sabes? A lo que yo le decía. Entonces fue muy consecutivo. Dicen que cuando un familiar fallece siempre se ve una rachita de tres, cuatro personas y Sí, en mi familia no fue la excepción tampoco. Empieza a fallecer una persona y luego sigue otra y luego sigue otra y luego sigue qué otra. fuerte. Las cuatro o cinco fallecimientos que nosotros tenemos dentro de mi familia, todos los presentí. Qué intenso, y más Todos, porque todos era los tu presentí, familia. sí. Y yo tenía alrededor de 14 15 años. Un pollito, Sí, qué entonces bárbaro. sí, sí era un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque pues no tengo la madurez que tengo ahora como para poder sobrellevar las cosas, ¿sabes? No, qué fuerte. Ahora, después de esto, de lo que pasaba contigo, de se acercando a la muerte, ¿qué otra cosa fuerte te sucedió que digas, esto me marcó, esto me impactó, fuera de eso? Porque eso que me estás mencionando es algo muy tremendo, muy fuerte, muy Sí, impactante. Pero ya en el caso de una entidad, no sé si se te presentó alguien fuerte, como un tipo demonio, alguien de muy bajo astral, que sí, dices, no, sí me tocó ver, después de que viví en Sainz, es sí, el pueblo donde digo que había pegado a la Junta, nos cambiamos ahora hacia la Junta y a la casa a la que nos cambiamos muy seguido chocaba yo con gigantes en mi casa. ¿cómo es eso? A ver, platícanos. Haz de cuenta de que salía yo de mi cuarto y enfrente de mi cuarto estaba el baño principal. Ujú. Entonces, si salía yo de mi cuarto en la noche, era de ley que yo tenía que toparme con una figura Ah, ok. grandísima. Wow. Y, pero era como Entonces, tu protector, digamos, o era no, alguien no que era estaba en protector as. mío. Ajá, Ok. sí era algo muy fuerte. Estaba interesado en lo que pasaba contigo, más Sí, bien. y te digo, siempre tuve como que este tipo de manifestaciones, pero yo no sabía aún por qué. Entonces ya me pasa que empieza a ser como que muy habitual Ujú. y decido yo como que dejarlo de ladito, como pues no aceptarlo, poner un cierto bloqueo y decir no, no me pasa, no, Esto no no está estoy listo, sucediendo, no claro. sucede, exacto. Wow. Y así viví yo pues todo ese proceso hasta que me vengo yo a vivir aquí a Chihuahua, entro a mi trabajo anterior Ujú. y en mi trabajo me encuentro al que vino a ser mi tipo guía espiritual. Ok. Entonces ya me habían comentado a mí que esta persona tenía ciertos dones y una de las veces de buenas a primeras llega, se mete a mi oficina y mis compañeras preguntándole de que, oye, ¿qué me va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? ¿Cómo ves mi energía? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y él les contesta, pero les dice, vengo con Frank. Para esto él no me conocía, no se sabía mi nombre, no... Directo. Ajá. Y le dijo soporten. Ah, Entonces me dice él, vengo contigo, me dice, porque yo sé que tú tienes dones muy similares a los que yo tengo. Dijo, en el momento en el que tú te decidas a aceptar que lo que tú tienes es un don, sí. que lo puedes trabajar, que en realidad puede ser una misión de vida lo que tú tienes, búscame y yo te puedo ayudar. ¿Qué tal? ¿Y cuánto Entonces tiempo duraste para llegar a él? duré como 3 años, 3, 4 años. ¿Y a qué te motivó? ¿Algo viste? ¿Algo sentiste? ¿Alguien se No, fíjate comunicó que fue como contigo? más un proceso, fue un proceso más interno Ok. de esas veces que ya tú sientes que tu mundo se está acabando, Sí, estás sí, en una sí. depresión. Entonces empiezo yo a tomar las riendas de mi vida otra vez, empiezo a cambiar hábitos, empiezo a querer como renacer, ¿sabes? De esa depresión de la que yo venía siendo parte. Y parte de eso, pues entré a mi terapia psicológica y también tuve un encuentro muy espiritual porque coincide que esta misma persona, después de 3 4 años, regresa a mi oficina y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No has ido? ¿Qué tal? Y te lo topabas, me imagino. Sí nos llegábamos a topar, pero yo siempre le sacaba como que La la vuelta. vuelta, ajá. Ok. Entonces, ya ese día llegó directamente, llegó a mi lugar y me dice, ¿qué onda? No, no has ido, cuando quieras y que no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya estoy listo. Y ese mismo día me dice, entonces, ¿cuándo quieres ir? Y yo en mi mente empecé a hacer
como que sacar toda mi agenda. Okay. Y este día tengo que hacer esto, este día tengo ensayo de aquí, este día tengo que ir de acá. Entonces a mí se me viene a mi mente decirle que el jueves yo estaba más libre. Y en eso me dice, el jueves. Y va. El jueves es tu día. Directo. Y yo me quedé, caray, o sea. Caracas. Sí, yo lo pensé, pero no lo externé, ¿sabes? Sí, claro. Y luego me dices, que pude leerte, estabas pensando que el jueves ibas a ir a mi casa. Y tú, voy. Ajá. Y ya fui ese jueves a la casa de ama Fernando, que le mando un saludo. Eso. Y fui a casa de Fernando. Empezamos pues a trabajar un poquito. En ese entonces había una persona de mi trabajo que había fallecido. Sí. Y que siempre me estaba acompañando dentro de la oficina. Entonces esta persona me había elegido a mí para que yo pudiera mandarla a descansar. Y ya me dice Fernando, ella pues aún está contigo, ella quiere que te eligió a ti para que ella pueda tener su trascender. Y dice, vamos a abocarnos primeramente a eso, a que nuestra compañera pues ya se vaya a descansar. Hicimos pues un trabajo para poder mandarla a descansar. Y de ahí ahora sí me dice, bueno, me dice, platícame qué más te ha pasado. Me dice, porque la primera vez que yo te vi, ahorita te han pasado muchas cosas diferentes. O sea, ya no es una sola, ya no nada más estás presintiendo muertes, que en ese entonces era lo que principalmente me pasaba la primera vez que yo vi a Fernando. Y efectivamente, ya había entrado yo a desbloquear mi tercer ojo y ya había empezado a recibir mensajes de personas que ya trascendieron. Ya podía tener, no sé si llamarlo canalización, porque yo nunca los he buscado como tal. Siempre ellos llegan a mí y me dan el mensaje que ellos quieren dar. Se pasan la voz de que hay que comprar. Me imagino que algo así pasa. Entonces, digo, ellos son quienes llegan a darme los mensajes. Yo no los contacto de, oye, mi primo falleció y necesito que me contactes. No, así no funciono yo. Yo funciono de la forma en la que ellos me contactan. Okay, y si yo conozco a quién le puedo dar el mensaje, pues yo llevo ese mensaje. Entonces pasa esto de que ya tengo ese acercamiento de que ellos vienen y me buscan. Sí. Tengo también el don de presentir cosas que van a pasar en mi propia vida y con mis familiares cercanos o gente que yo quiero muy cercana. Claro. Yo sé cuando están en peligro, cuando no están bien, cuando van a pasar situaciones, pues... Sí, de riesgo, peligroso. Entonces, la primera vez que tuve una manifestación de este tipo fue de que me habían invitado a mí a una fiesta a la salida Juárez. Y en ese entonces iba a pasar quien era mi pareja por mí. Y ya estaba yo listo, ya para subirme al carro y vámonos a la fiesta. En eso llega esta persona y le digo, ¿sabes qué? No. Le digo, no vamos. No puedo, no me siento bien, no estoy a gusto, siento que algo va a pasar. Y traía yo como que ese presentimiento, fuimos y compramos cenamos ahí en casa. Pero la persona no se enojó de que no fuimos. No fuiste. Porque ya sabía que yo ya empezaba con este tipo de situaciones. Sí lo externado con esa persona. Okay. Ajá. Entonces, ya le dije, tengo un presentimiento, siento que algo va a pasar. Y cuál va siendo mi sorpresa, que al día siguiente, justo donde nosotros teníamos que bajar para ir a la granja donde iba a ser la fiesta, había habido un accidente con un tráiler. De que un tráiler se había llevado un carro, entonces muy probablemente ese accidente nos hubiera tocado a nosotros. Y qué fuerte. Sí. Wow. Y estos tipos de presentimientos yo se lo heredé a mi papá. Mi papá siempre ha tenido... Ajá. Yo he tenido 2 accidentes automovilísticos de riesgo muy fuertes. Y esos 2 accidentes automovilísticos mi papá sabía que iban a pasar. Entonces viene por ahí el asunto. Sí, por mi mamá también. Mi mamá también es muy perceptiva de muchas cosas. Pero te digo, pues ellos, como tú dices, es una generación pues anterior. Claro. Entonces están como que un poquito más cerrados a este tipo de cosas. Sí, pasa. Hay más de otras generaciones atrás, peor. Sí. Porque yo pienso que a partir de lo que fue de la pandemia para acá, se detonó mucho. Muchos salimos así a externar lo que pasaba con nuestras vidas. Y es algo muy padre porque ahí tú encuentras en TikTok, en redes sociales,
toda la gente que habla del tema y ya como ya lo vemos como... Ya más natural, ¿no? Ya no es como un tabú, entonces... Es algo padre. Y qué padre porque aparte uno se siente más cómodo de que, pues antes me quedaba callado, ahora pues, me vale. Ya, sí, que ya es más aceptado, ¿sabes? Sí, claro. Antes decir algo algo paranormal y como lo mencionábamos en un principio, pues te tiran a loco, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, últimamente me pasaba de que ahora en mi trabajo anterior ya estaba con los de mi trabajo y ya de que, oye, ¿y ahora de qué se trata el programa de radio? ¿Y ahora qué dijeron? ¿Y ahora qué pasa aquí? ¿Qué pasa? O sea, ya es una naturalidad más grande con la que están tomando este tipo de temas. Claro. Que a lo mejor existen las personas que aún son un poquito escépticas. Sí. O tanto, igual escépticas o tal vez no, pero no les gusta que se enteren de que a ellos les gusta este tipo de temas. ¿Sabes? Como les digo, closeteros de lo paranormal. Lo paranormal. Oye, y volviendo al tema más fuerte, estuvimos en una investigación precisamente con la radio. Sí. Recuerdo que a nuestro compañero Roberto Ghost Rider, que también Roberto Reyes Ghost Rider, algo pasó con él, que tú lo pudiste ayudar. Empezó a sentirse mal, incómodo, mareado, tenía ganas o náuseas, tenía ganas de volver el estómago. ¿Tú qué viste en este proceso? Porque vi que lo asististe y fuiste a donde estaba él, que se empezó a sentir muy mal, que fue una alberca. ¿Nos puedes platicar? Mira, esa alberca estaba llena de entidades de muy bajo astral, muy fuertes, muy pesadas. Yo tuve un enfrentamiento con una de estas entidades. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué te decía? ¿Cómo era? Sabes de que conmigo, Checo, pasa también algo muy extraño, de que al momento vivo las cosas, siento las cosas, las escucho y las tengo que soltar inmediatamente porque mi proceso y mi forma de trabajar es de que se me borra a mí el cassette. Entonces, me imagino que fue algo fuerte. Sí, fue algo muy fuerte, es lo que sí recuerdo. Igual con las personas que vienen y me dan un mensaje, siempre que estoy recibiendo un mensaje lo tengo que estar escribiendo, tengo que estar dibujando, tengo que estarlo soltando con alguien que esté enseguida de mí, porque yo sé que en instantes a mí se me olvida. Son muy pocas las que no se me han olvidado. Pero siento que también es una protección para mí mismo, porque a final de cuentas no me estoy quedando con cosas que no son mías. Sí, claro. Estas entidades a mí no me pertenecían, no tenía yo por qué venirme cargado. Más, sin embargo, hay mucha gente que sí las absorbe. El caso fue de Roberto, que las absorbió, se apoderaron de él, salió con rasgos físicos también marcados. Y entre Connie, nuestra querida Connie, y yo pues hicimos la liberación de Robert, porque pues sí se apoderaron de Sí, querían llevarle o quedarse con él, más bien, irse a su casa y estarlo fastidiado todo el tiempo. Pero no recuerdas algo físico de esta entidad. Bueno, físico relativamente porque no lo vemos, pero de lo que tú puedes observar o que tú puedes captar, alguna forma que tenía. Físico, sí, era un demonio con el que yo me estaba enfrentando, inclusive les mencioné de qué forma ellos habían llegado ahí, porque en esa parte en particular se habían hecho ritos y se había jugado también a la Ouija y por parte de la Ouija se había quedado una energía ahí concentrada que era la que se me estaba manifestando a mí. Entonces sí, era un demonio, tú los has visto, son completamente desfigurados, tenía una altura impresionante, Connie lo mencionaba, es un ente muy grande, y sí, efectivamente así era, él nunca me quiso dar la cara como tal, pero sí me enfrentaba con su cuerpo. Con su cuerpo. Sí. ¿Qué tal? Y obviamente sí, la energía estaba muy fuerte. Sí. Porque estábamos caminando y sentíamos que iba atrás de nosotros. Alejandro también, Alex Sola se le pegó uno y lo tenía ahí hasta que Connie lo llegó a quitar. Porque si no, también le hubiera ido como en feria al pobre Alex. De hecho, cuando yo estaba teniendo este enfrentamiento, no sé si te fijaste en Connie. Connie tuvo un desgaste de energía que casi se nos cae ahí. Entonces, lo que mencionaba Connie, dices, yo vi que estaba tu enfrentamiento muy fuerte, vi que era un rival muy fuerte con el que estabas teniendo ese choque, que Connie, con lo poco que ella podía, me estaba prestando su energía para que yo no me debilitara. Claro. Entonces... Yo te vi muy bien, saliendo, obviamente no demostraste, pero cuando saliste de ese lugar, bien te vi. Porque he visto a Connie cuando hay enfrentamiento y acá toda... Sabes de que siento que sí fue un factor muy grande que Connie estuviera como apoyo. De hecho, es algo que hemos platicado Connie y yo. Yo soy
el más nuevo del equipo, yo creo, de la radio. Y la primera vez que tuvimos una investigación donde pudimos trabajar juntos, Connie y yo, me dice Connie, qué bueno que llegaste, porque hicimos un equipo y un complemento tan perfecto y tan padre que es un equilibrio para los dos, ¿sabes? Claro. Ya no, el desgaste ya no es completamente para Connie ella. como lo tenía. Ahora somos un equilibrio que en cuanto Connie ve que yo estoy tambaleando, Connie llega y entra al quite. Claro. Si yo veo que Connie está tambaleando, yo llego y entro al quite. A Alex le tocó vernos trabajar y le tocó ver esa complementación que tenemos el uno con el otro, muy, muy padre. ¿Qué tal, El superhéroe tenemos aquí. Oye, Frank, y aparte, algo más fuerte que te haya pasado, no sé, en una carretera, que has ido de viaje, viste algo, como hay gentes también que van a unas pirámides y se sienten incómodos, algo así que te haya sucedido en tu vida. Sí. O ya de esta temporada, porque ya estamos hablando de esta etapa tuya, ajá, donde ya sabes más cómo está el asunto. Mira, algo que me llamó mucho la atención y que me ha pasado como 2, 3 veces es que he podido tener enfrentamientos por medio de sueños con brujos. Ok. Entonces, el último que yo tuve es de una persona que a mí me quiso hacer daño. Entonces, estaban justamente preparando la forma en la que me iban a trabajar cuando yo logro conectarme con lo que ellos estaban haciendo. Órale. Entonces, cuando esta persona que me estaba trabajando se da cuenta que yo ya los estaba observando, llega y se mete hasta mi casa. Empieza a atravesar paredes, empiezo a tener la visión de cómo se estaba metiendo en mi casa, cómo se estaba acercando, qué es lo que pretendían. Y al último se queda como guardia sentado afuera de mi casa recargado en el barandal. Hasta que pues yo soy muy creyente no de una religión como tal, pero sí de mi fe. Claro. Entonces, siempre que yo trabajo es reconociendo que todo es por obra de Dios y que siempre somos un instrumento de Él. Claro. Que al final de cuentas es un don que Él nos está regalando y que por medio de mi fe siempre va a ser más fuerte que cualquier daño que quieran hacer o cualquier ente o entidad que esté presente. Entonces, eso es algo que se los digo en casa. Si tienen este tipo de dones, estén muy conscientes que siempre su fe es la que los va a sacar avantes de cualquier situación. Claro. Y hasta este momento a mí mi fe nunca me ha fallado ni me ha dejado solo. En ese momento yo pude impedir el trabajo que me querían hacer, pude correrlos de mi casa, pude sacarlos y son personas que hasta ahorita ni siquiera me pueden ver, ¿sabes? Y que tú los puedes ver físicamente. Ajá. ¿Qué tal? Entonces yo creo que esta es una de las situaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de energías ni de entidades que ya no estén en el plano terrenal. Al contrario, son personas físicas. Así es. Y es que fuerte porque luego se captan las energías. Sí. Y más ellos que están trabajando cosas malas. Pero así como tú, sí se puede pararlos en seco para que no te estén haciendo mal. Claro. Oye, Frank, ¿y algo así fuerte que haya pasado contigo o que te haya pasado más bien en la carretera? Porque yo sé que tú vienes de un lugar que tienes que salir a carretera. Sí. ¿Como 1 hora? ¿Cuánto tiempo es? Son casi 2 horas. 2 horas. Ajá. En esta carretera has viajado de noche. ¿Qué has visto? De noche, de día. Bueno, obviamente no hay hora para esto, ¿verdad? Pero donde más se puede ver, digamos, que en la noche. Sí es muy común que en la carretera también tenga yo manifestaciones. La última que tuve iba con una amiga pues a mi pueblo. Ok, a tu pueblo, como menciona Frank, así le dice. Iba con una amiga y le digo a mi amiga, oye, le digo, ¿viste al señor? Y luego mi amiga así de que, Ahora. ¿cuál señor? Y luego le digo, pues el señor, le digo, el que traía sangre en la cabeza y así. Y luego, no, me dice, no había absolutamente nada. Entonces, como unos 100 metros más adelante, veo yo lo que es el capacete de un tráiler, la parte de arriba, una cruz y un cuadro de los de colores que los vas armando. De rugby. Sí. Y entonces ahí entendí que la persona que ya había visto era el trailero que ¿Y tú lo viste como caminando en la carretera? Estaba parado literal a un costado de la carretera. Esa fue una. Y lo veías así como que acaba de tener el accidente. Sí. Fuerte. La primera vez que yo recibo un mensaje de una persona que ya trasciende también fue en carretera. Y fue en esa misma carretera, antes de llegar a la caseta de Chihuahua Cuauhtémoc. Empiezo yo a ver la cara de un señor, de una persona que yo no conocía.
Bueno, en el parabrisas o así que venía acercándose. No, es como si estuviera viendo aquí una nube con, Ok, con ya. una cara. Sí, sí, sí. Entonces... Es que te pregunto por qué, porque quiero ver si nos pasa algo parecido cuando me toca ver algo. Fíjate que a mí se me han manifestado de diferentes formas. Esta persona, te digo, es como si me hubiera puesto una foto de él, literal. A un lado. Ajá. Entonces, esta persona me empieza a decir que él decidió irse para que su familia pudiera estar mejor. Ellos empezaron a tener problemas económicos, entonces, a raíz de que él fallece, reciben el seguro de vida de esta persona y se resuelve un poquito la economía de su familia. Y ya me dio datos muy particulares de lo que quería dar él en su mensaje y es la primera vez que yo tengo pues este acercamiento con esta experiencia, ¿no? Con esta nueva experiencia. Después me di cuenta que era un conocido de mi psicóloga. En mi terapia, mi psicóloga me empieza a platicar que terminando mi terapia ya tenía que ir al funeral del esposo de su mejor amiga y que no sé qué. Y platicando así de que, oye, eran como que muchas cosas de la historia que ella me estaba contando, eran muchas cosas muy similares a lo que esta persona me había dicho a mí. Entonces le empiezo yo a escribir a esta persona y me dice, es el esposo de mi amiga. Me enseñó una foto de él y efectivamente era el esposo de su amiga. Esa también me pasó en carretera. Eh, una vez iba acompañado de mi mamá y ya íbamos tarde de la carretera de Cuauhtémoc a la Junta y en uno de los puentes, casi llegando a la Junta, hay como 4 o 5 puentes en una recta de... ¿Dónde venden elotes a la derecha? Ah, no. Sí. Digo, porque me han llegado ahí. No he llegado hasta la Junta, pero he llegado a los elotes. Sí, justo por ahí, por uno de esos puentes. Empezamos, mi mamá empieza a sentir un frío muy fuerte dentro de la camioneta, después lo empiezo a sentir yo también. Veo por el espejo retrovisor y veo a una señora sentada en el asiento de atrás de la camioneta, con su rostro completamente desfigurado. No fue una sorpresa para mí porque es muy comentado que en esa carretera se sube esta persona. ¿A poco? Sí, no somos los primeros a quienes nos pasa, le ha pasado a más gente. Y esta presencia me impactó mucho porque yo nunca me he enfrentado a un rostro desfigurado. Entonces, yo me quedo en shock. O sea, iba manejando, me quedé tieso así en el volante y mi mamá dice que ella me hablaba de que Frank, y yo oído por completo. Imagínate qué miedo también para tu mamá que vas manejando. Entonces mi mamá lo que hace es que ella empieza a orar. Cuando ella empieza a orar dice que siente que le empiezan a apretar esta parte de aquí. Entonces justo cuando mi mamá termina de hacer su oración, se quita el frío. Yo como que ya reacciono así y ya no había nada atrás. No. Sí. Yo nunca, no, a mí nunca me ha tocado ver a alguien desfigurado. Siempre veo como tú mencionaste a alguien como si fuera una foto, como blanco y negro, neblina, pero nunca alguien desfigurado. Yo pienso que sería algo impactante para mí. Sí, es muy impactante, es muy impactante. Más que nada porque se te manifiestan como personas reales. Claro. Porque hay energías o entidades que tú las ves, pero sabes que es una energía y que es una entidad. Esta es como si estuviera una persona real sentada atrás y imagínate, o sea, con su rostro desfigurado, el trailero que vi con su rostro sangrando. Entonces, sí, son impresiones un poquito más fuertes que si fuera algo normal, ¿no? Sí. Eso que si se animan a dar el siguiente paso, si saben que están teniendo este tipo de actividades, de dones, que no le tengan miedo a enfrentarse al siguiente paso, a lo que pueda venir después, porque al final de cuentas se van a dar cuenta que es una misión de vida. El día que yo pude entender el por qué yo presentía las muertes de las personas, dije yo, wow, o sea, esto también es una maravilla y no es tan malo como yo lo pensaba. Así es. ¿Por qué? Porque yo ya pude entender que una de mis misiones de vida, en cuanto a los presentimientos de la muerte, es hacerle saber a la gente que la muerte no es tan mala como nosotros nos imaginamos. No, es lo que tengo, no hay que tenerle miedo. Así es. Es como, hablamos como si fuera un despertar a otra cosa. Ajá, es como así es. un nacimiento. Sí. De hecho, es un nacimiento a una vida eterna, te lo maneja la religión. Así es. Pero sí, más que nada es eso, el día que descubran el verdadero propósito de lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes están sintiendo, de verdad se van a sentir muy reconfortados. Sí reconforta el día que tú puedes llegar con una persona que perdió un ser querido y que
das un mensaje de ese ser y que te digan, no sabes hace cuánto tiempo estaba esperando poder tener esta conexión. Y ver su cambio en el rostro de lo que sienten. Y en su estado de ánimo, porque en su rostro cuando andan tristes, de pronto la sonrisa o la tranquilidad, porque a mí me pasó también hace poco con una amiga que falleció su hija y también de pronto me empezaron a llegar mensajes y te empiezo a decir cosas y así, como que fue un mensaje que esperaba. Sí, que muchas veces ya tienen hasta años, ¿no? Esperando este tipo de conexión, este mensaje y de verdad ya que entiendes que ese es el propósito por el cual te estás sintiendo todo lo que sientes, estás viendo todo lo que ves, es algo muy reconfortante y muy bonito que a ti te llena de vida, te hace sentir, no sé si llamarlo especial, pero sí te hace sentir enriquecido emocionalmente. Exactamente, esa es la palabra, enriquecido emocionalmente. Qué mejor dicho. Pues Frank, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. No, hombre, ya necesitaba esto. Aquí nos pueden encontrar en el programa de Magia Negra. Los que estamos aquí en Chihuahua es el 93.3 de FM de 8 a 10 de la noche. Estamos regados todos en la semana. Entonces, ustedes vayan y chequenos donde hay en vivo. Estamos los miércoles. Los miércoles. Sí, los miércoles en Facebook, igual en Magia Negra. Ahí nos buscan en Facebook y nos van a encontrar para que conozcan más de este muchacho. Entonces, pues gracias, Frank, porque también es cantante. También es cantante el muchacho y estuvo en La Voz México. Qué fuerte, ¿eh? Pues sí, muchas gracias. Tu energía es demasiado bonita. Y pues gracias de nuevo por estar aquí. Y ya saben, muchachos, no se les olvide comentar ahí cositas, preguntas, darle like al video, compartirlo del canal, que la gente se suscriba, porque tenemos mucha gente que nos ve, pero no se suscriben. Entonces, por favor, háganos paro, como decimos en el sur, que gracias a eso vamos a poder crecer como lo estamos haciendo, y gracias a ustedes ya somos 10,000 usuarios, ya hicimos comunidad aquí en YouTube. Muchas gracias. Estamos felices. Entonces, pues vamos a empezar de cero. Empezamos de cero. Claro. Ahorita, gracias a Dios, mira, ahí vamos. Van creciendo. Emocionados. Qué bueno. Gracias, amigo. No, hombre, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. No se pierdan el siguiente video. Hasta luego.